amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar de algo muy importante que yo creo que a todos los mexicanos nos está preocupando mucho. Hacer o no hacer justicia. Eh, eh, Critican, por ejemplo, la actuación de diferentes gobernantes en diferentes estados de la República, en diferentes ciudades y en la Ciudad de México. ¿Está bien lo que están haciendo? Bueno, hoy vamos a platicar de seguridad pública en la Ciudad de México, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Licenciado doctor Becerra, ¿cómo está? Muchas gracias, como siempre un honor estar aquí en el programa Puente de Opinión, un programa que es para todos ustedes, para que sepan lo que estamos viviendo en la actualidad política, a los diferentes grados, digamos, de gobierno, federal, estatal, municipal. Y bueno, de verdad, estos programas síganos, por favor, porque de verdad siempre son muy interesantes y siempre hacen beneficio de todos ustedes, ¿no? Una forma diferente de ver las cosas. De ver y de gobernar. Así es, también propositivo y no nomás quejándonos. Exactamente. El día de hoy, para platicar de esto de la Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es como hoy se le conoce a la Secretaría aquí en la Ciudad de México, y bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Anaída Elena Valero Manzano, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, es especialista en Derecho Penal, también tiene maestría obviamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un estudio de máster en práctica jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, España, tiene muchas destrezas en materia penal y bueno, ha sido asesora de diferentes estados de la República en materia penal y en materia política. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y bueno, compartiendo sobre todo esta mesa en temas relevantes para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Del mismo modo nos acompaña el doctor Ricardo Mezcla Galán. De igual forma, el doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue funcionario, tiene maestría, público, sobre todo en el gabinete de la delegación honorífica, que es ahora en los 2 grados, Juárez, en 2009 al 2019, donde ha ocupado diferentes cargos, como ha sido académico, también doctorado director general jurídico y de gobierno, encargado del despacho de la delegación Benito Juárez, delegado político de dicha demarcación y ratificado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, director general de Gabinete y Proyectos Especiales, coordinador de asesores del delegado, asesor del delegado, actualmente se desempeña como coordinador de gabinete y asesor del alcalde. Un honor y un placer estar con todos ustedes. Pues creo que ahora sí abordemos el tema. Vamos a la mitad del programa. Yo creo que podemos platicar un poquito de esto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí, o Seguridad Pública. Se ha criticado mucho a esta secretaría porque dicen que está siempre de manos cruzadas sin hacer absolutamente nada, pero no sabemos si es por una estrategia, porque así se lo indican, o porque es lo correcto según lo que estamos viviendo. No sé ustedes qué opinan en torno a este tema. ¿Maestro? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el problema que tenemos es que la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana sigue siendo la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, nada más se transformó de nombre. Lo que está pasando también con el Ministerio Público, pues nada más siguen siendo lo mismo, ¿no? Y que le quieren cambiar también el nombre para finales de año. Y lo mismo pasó con la PGR. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se encuentra mal la Secretaría de Seguridad Pública? Es un problema de fondos. En la mayoría de las partes del mundo donde hay un buen sistema de impartición de justicia, normalmente tenemos un policía por cada 100 habitantes. Aquí tenemos uno por cada 300 habitantes. O sea, tenemos la tercera parte de entrada. Y de los que tenemos, el grave problema es si están preparados. Si tienen los conocimientos, que evidentemente no lo tienen, la mayoría tienen secundaria, muy raro tienen preparatoria, no tienen, como queremos equiparar con nuestro sistema de impartición de justicia, que quisimos que nuestra policía, nuestro sistema de impartición de justicia, que tiene 11 años, la reforma penal constitucional, quisimos que las policías se equipararan porque es una reforma entre el 50% norteamericana y un 50% entre española y de otras partes del mundo, colombiana, venezolana, etc. Entonces, en ese Frankenstein jurídico que hicimos, ¿cómo queremos equiparar la policía de los Estados Unidos, figuras de esa naturaleza, donde tienen cuando menos carrera
están muy bien pagados, tienen seguros, se sienten protegidos por el Estado, tienen muy buenas leyes. Vemos la policía aquí como la gente no lo respeta. Vemos en Estados Unidos que el uso de la fuerza es inmediato y muy severo. Entonces, ese tipo de diferencias ya culturales y de diferencias económicas donde no se les está premiando al policía que sí se porta bien, que trabaja, que detiene a los delincuentes, es muy poco lo que se hace en beneficio del policía. Van haciendo problemas que van siendo piramidales, ¿no? No ha cambiado, perdón, la estructura de la policía. Por ejemplo, no han separado un grupo de policías, por ejemplo, que eran los granaderos, los grupos élite, que eran el grupo de élite, los grupos de contención. En teoría lo desaparecieron y hace falta, ¿no? A eso iba. O sea, es sano, es benéfico que se haga un cambio tan abrupto en una ciudad tan complicada como esta, en una ciudad en la cual los granaderos pues obviamente tienen una pésima historia desde lo del 68 y cosas por el estilo, claro, que pasaron cosas muy fuertes y a ellos es a los que les echaron la culpa, que yo creo que es el jefe. Claro, es más que los de abajo. Digo, eso hay que puntualizarlo. Pero no es difícil que haya un cambio de contención tan brutal de un gobierno de un momento para otro. Es correcto. Muy rápido, lo digo en 2 minutos. El problema que tenemos en este sentido es esto de que no se les está dando los cursos especiales de cadena de custodia, del primer respondiente, los protocolos de actuación, no se les ha dado la parte cuando menos constitucional para que sepan que actuar. En forma muy sencilla. Al policía toma un cursito de medio año, 1 año, con suerte, salen muy pocos cadetes de los cuerpos de policía y del Instituto de Formación Profesional para los de investigación. Son muy poca la gente que sale y a comparación de lo que necesitamos. Y le dicen, a ver, tú eres la ley, aunque no conozcas la ley, tienes tu placa, tienes tu pistola y vete a la calle. ¿Y saben por lo menos usar la pistola? No, pregunto. Sí, y además las pistolas muy malas son pistolas que no se comparan con la delincuencia, las armas que traen actualmente, que traen 9 milímetros, que traen 38 Super o Magnum, etcétera. Y ellos traen pistolas 22, a veces 38, pero muy viejas. Y con los números de bala, con la cantidad de balas restringida. Totalmente y además, restringidos. Otra cosa. Sí. Aquí la parte interesante está bien que traigan aunque sea esas pistolas. Sí. ¿Qué les están permitiendo? O andan con los brazos. A mí me da terror. A mí me da terror ver imágenes que ahí no era la policía, creo que era la Guardia Nacional, que les están golpeando a la Guardia Nacional, iba a decir los soldados, ¿verdad? Sí. Ahorita hablamos de ese tema. Que es lo mismo. Pero bueno, la Guardia Nacional, estaba la policía, la gente de la Guardia Nacional sin nada y hay gente, tipos, esa no es gente, son tipos, pegándoles con tubos y ellos replegándose pegados al Palacio Nacional y diciéndoles, pégales, al fin no te van a responder, no te pueden pegar. ¿Hasta dónde es bueno eso? Bueno, en este aspecto yo creo que como lo ha mencionado aquí nuestro querido doctor, es todo un tema, la realidad. Es cuestión de legislación, es cuestión de una reforma constitucional muy fuerte que quiso romper paradigmas. Realmente la temporalidad que llevamos actualmente no es la suficiente para ver cambios. Política también, por supuesto. Todo va a influir, todos esos factores van a influir, yo diría cultura incluso, ¿no? Van a influir precisamente en la actuación, yo creo que no solamente de los policías, de todos los operadores. ¿Y a nosotros? Nosotros tenemos que proteger precisamente también eso, ¿no? El asunto aquí, yo lo que veo, por ejemplo, a mí, lo que decía el doctor hace un momento y el licenciado también, está bien que nos enseñen a respetar al policía. Sí, correcto. Bueno, que me eduquen a mí y cómo me van a educar. Lo repetimos aquí en todos los programas a morir. El único que respetamos es el torito y es una vergüenza. Y luego vamos por los chilaquiles. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es correcto. La cuestión aquí es que el primer respondiente, que sería los policías, no están preparados en nada. O sea, ellos tienen que checar la parte incluso de que si ven un cuerpo caído, digamos, pues tienen que saber un poco de qué partes tocar o qué protocolo de seguir para levantarlo, porque lo pueden desnucar. Si levantan la cabeza lo pueden desnucar o puede pasar alguna cuestión. Tienen que saber de psicología, de anatomía, un poco de medicina, la cadena de custodia, toda esta parte, y no lo saben.
problema que tenemos es que queremos importar sistemas de impartición de justicia de otros países donde nosotros estamos pues verdaderamente casi en las cavernas, sinceramente. Sí. Entonces es muy difícil. Entonces por eso el primer respondiente, el primero que llega al lugar de los hechos, que recibe una llamada, que es el policía de calle, en muchas ocasiones no le dan estas pláticas de qué es lo que tiene que hacer. Básicamente lo que hoy la policía tendría que hacer es llegar a resguardar la escena del lugar del hallazgo antes llamada del crimen. Sí. Entonces tiene que acordonarla para que nadie entre. Tenemos un grave problema cuando llegan ellos, los policías, el primer respondiente que llegan las personas, siempre en México no sabemos de dónde sale, ya está una señora con su vela y una manta. La famosa señora de la vela. Sí. Tú dices, bueno, ¿de dónde llegó? Pero esa cuestión, el problema es que cuando caminó, le puso la vela, le puso la manta y salió y se retiró, se llevó evidencia, indicios, que ahora son datos de prueba que se van a convertir luego en medios y prueba en el juicio oral. Entonces, si fuera prueba en la escena del crimen. La que mató a la persona fue la señora de la sábana y de la vela. Que podría ser, podría resultar. Y alteró todo. Pero todo ya quedó alterado, es uno de los problemas que tenemos. El policía no conoce cómo resguardar. No tiene la educación para eso. No tiene educación, no tiene la preparación, si no tiene a veces las nociones básicas del derecho, los principales derechos que contiene la Constitución. La pregunta sería, bueno, luego hay legisladores que hemos visto programas que no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución, legisladores federales o locales que no conocen la Constitución. ¿Cómo le pedimos a los policías? Ya lo que decías de Estados Unidos es muy cierto, pero ¿por qué cuando llegamos a Estados Unidos nos convertimos todos? Porque sabemos que hay una sanción y que sí se cumple, hay una consecuencia. La cuestión ahí también es... aquí hay una falta de respeto. Allá los policías sí se cubren a los policías y el sistema cubre a esos policías y los apoya hasta donde sea. Por los sindicatos. Son muy fuertes los sindicatos de policía. Aquí un policía que trata de hacer las cosas según lo que tiene que hacer, al rato si pasa alguna cosa mayor, lo dejan solo. Es un traidor. Es un traidor y lo dejan a su suerte totalmente. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión y bueno, yo veo que entonces esta reforma que se hizo donde queremos adoptar los sistemas del juicio oral y que tenemos esta policía que creímos que iba a ser lo mejor, pues no debimos de haberla adoptado. Eso por el área, digamos, legal, ¿no? O sea, ¿por qué fue esta presión tan grande de ir a una carrera donde no nos preparamos? ¿Por qué razón? Bueno, una realidad, pero finalmente en este caso pues México ha suscrito diversos tratados internacionales, ¿no? Nos hemos obligado internacionalmente a alcanzar esos parámetros que en otros países tienen, en los cuales evidentemente pues también están a años luz de lo que nosotros podríamos tener en cuanto a infraestructura, en cuanto a esta capacidad para poder formar a las personas que necesitamos dentro de las instituciones. Claro. Entonces yo creo que partiríamos desde ahí, ¿no? Lo importante, bueno, yo al menos sí creo que no es que se necesite un cambio. Finalmente creo que todo es adaptable a las situaciones reales que está viviendo la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del sistema acusatorio ahorita, los llamados juicios orales, y pensamos que iba a ser la panacea para solucionar todos los conflictos que enfrenta México en cuestiones de seguridad pública, en cuestiones de proceso penal, y lo cierto es que finalmente esto incide directamente en cómo llevamos a cabo nuestra función y si tenemos las herramientas para realizarlas. Como nos comentaba aquí el doctor Amezcua, ¿cómo vamos a poner a un policía a pedirle que haga milagros cuando no tiene, por ejemplo, la preservación del lugar del hecho, no tiene la cinta para acordonar, no tiene gasolina para llegar al lugar? Ellos tienen que sacar prácticamente de su billetera para poner la gasolina, de su propio ingreso. Y el problema es eso, ¿no? O sea, finalmente ese ingreso realmente sería suficiente. Entonces, bueno, venimos ya a otro tema, exacto. Decía un doctor muy querido, que es el doctor Miguel Ángel Aguilar, decía, el mayor cáncer de la sociedad, precisamente lo que más lacera es la corrupción. Sí. ¿Y qué sucede? Que es cierto, si nuestros operadores
no sienten que se cubren sus necesidades mínimas, ¿cómo va a ser posible que en este caso pues puedan ellos funcionar, trabajar bien, ¿no? O sea, ponerse la camiseta, como lo diríamos coloquialmente. ¿Yo qué voy a hacer si finalmente a mí no me están respondiendo? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Nosotros, ¿qué les estamos dando también a ellos para que lo hagan de manera correcta? O sea, se tiene que pensar mucho las políticas públicas que van a implementar para que de verdad las lleves a materializar, porque si no, si se te salen de control, puedes perder el Estado totalmente, la seguridad del Estado, se puede volver insostenible, ingobernable y todo lo demás. No sé qué piensen ustedes. Imagínate nada más, mi querido Héctor, que ahora la forma de gobernar es del secretario de Seguridad Pública o ciudadana, que diga, bueno, entonces ya no utilizo el uso de la fuerza, como hacen en cualquier parte del mundo, sino lo que voy a usar es a los servidores públicos para que hagan una barrera y se pongan de frente. ¿Estaban capacitados esas personas que sabemos que no son gente normal que se manifiesta? La manifestación, todo el mundo vamos a decir que es correcta, es constitucional, sí, pero otra cosa es en la forma que hemos visto cómo han llegado en este año a manifestarse muchísimas gentes que están usando realmente... Y lo que nos espera, ¿eh? Lo que nos espera. Sí, porque si se ve lo que platicamos, si se ve que no hay un Estado de Derecho, cada vez va en aumento. ¿Cuándo en la vida habíamos visto en el pasado que se atacara a los militares? ¿Por qué? Pero es que los militares y la mayor fuerza elite que tenemos de militares, de la naval y de la Policía Federal, hoy la quieren convertir en una cuestión civil, que además todos sus derechos como militares, en el momento que la Constitución lo cambian a una cuestión civil, habría que ver qué sucedió jurídicamente hablando y laboralmente hablando. Por eso es que los policías federales no se la están tomando tan fácil, porque dicen, oye, todos mis derechos y todo lo que había generado, me quieres cambiar a mis contratos a una Guardia Nacional y no me reconoces mi antigüedad ni mis derechos. Los quieren indemnizar con 3,000 pesos. Esa es parte de la problemática. Lo que decíamos de los niños, los sicarios los niños desde muy pequeños les van dando una cantidad de dinero baja, pero que van ganando más que un policía. Claro. De los 6 años simplemente por observar, solamente observan, son los famosos vigilantes y los halcones, y están vigilando de los 6 a los 11 años. A los 11 años ya aprendieron a vigilar, a hablar por celular, mandar mensajes, a estar espiando. Tienen una inteligencia que a la vez la tienen estos niños mayor que a la vez la policía de inteligencia que tenemos. Los tienen por todos lados, en todas las azoteas. Y esos son los que se convierten en los sicarios y saben que son los que pueden cometer delitos. Pero tienen un beneficio, dinero, y muy bien pagados. El policía se gana de 5 a 10 mil pesos y el sicario está ganando esa cantidad, pero a la semana cuando menos, pues todo el mundo quiere ser sicario. Y todavía traemos y exportamos programas donde dicen que los narcotraficantes son guapos y tienen muchos beneficios. Los vemos como si fueran verdaderos héroes. Una de las cuestiones en las que, al menos es mi manera muy personal de verla, cuando metemos la política en la parte administrativa, en la parte de cualquier índole, se mete la política, se echa a perder todo. Es correcto. Cuando metemos intereses políticos en algo, a ver, yo estoy esperando, por ejemplo, que caiga el primer golpeado. Es correcto. Para que diga que el Moreno es un represor aquí en la Ciudad de México. El primero. Sí. Y se invierta todo. ¿Mandé? Se invierta todos los por papeles. Supuesto. Sí. Bueno, va a ser el primer golpeado. Ahora, no hay golpeados. Pues entonces son los tarugos. Pues ¿cómo no saben aplicar las leyes? Es correcto también. Sí. Y si a Morena le toca estar del otro lado, en cuenta también estados represores. Si el PAN está en un lado, el PRI está en un lado. Y no nos ponemos de acuerdo, yo creo que en un momento dado las instituciones deberían estar por encima de todo lo que se haga a nivel de partido. Una, dos. Correcto. El servicio de carrera. En puestos como estos, por ejemplo, nada tiene que ver Horta con este señor Omar García Harfuch. Lo que decían, él lo trae de sangre. Su abuelo, general. Sí, es general. Su papá, pues ya lo conocemos. Sí. Bastante fuerte el asunto. Sí. Él se supone que le encontraron cosas raras hace poco. Se encontraron su nombre en la libreta de alguien. ¿Sale? El señor sabe de esto. Sí. ¿Qué es lo plausible en el control de un Estado de Derecho en México en la aplicación de la ley? Los dos extremos son una parte media sana. Los extremos donde ponga yo a gente a cuidar de gente manipulada también por partidos,
y por grupos económicos y que les paga por ir, que son anarquistas. No es cierto. Es la misma gente pagada y que viene, mucha gente sabe de dónde viene. Claro. El asunto es vienen a provocarlos, Sí. vienen a hacer cosas que no. Voy a poner a gente que casi le ponen un soplete en la cara a uno de los señores que estaba ahí de contención, y nos vamos también a la otra. Había policías vestidos de civiles dándole de cachetadas a la gente. Sí, también es correcto. ¿Por qué escondernos las dos partes? ¿Por qué no poner, si voy a poner al señor Omar García Harfuch, que él tiene toda la experiencia como policía, ¿por qué no educarlo primero a él? Sí, se oye feo. Debe ser. No, pero es correcto. Educarlo primero a él y después a los mandos de arriba. Y si voy a poner gente que sepa, a los primeros que les tengo que enseñar la aplicación de las leyes es a quien las ordena. Los de abajo, está bien, pero el de abajo, el policía de a pie, a lo mejor se sabe todos los protocolos y todo lo demás, pero si el de arriba le dice te callas y si te golpean te haces un ladito, se acabó. Y si encuentras a alguien en fragancia, no nos importa, no lo puedes golpear, no lo puedes detener, aunque te empiece a aventar de puñaladas como lo hemos visto. ¿Hasta dónde empezar de arriba? Claro. Bueno, vemos nomás el comentario que ha salido en todos los medios donde aparentemente un presidente tuvo que ordenarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia mover un asunto. Es verdad, es mentira, pero está entredicho la Suprema Corte de Justicia. Eso es terrible. Exacto. Simplemente que ya la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial está inmiscuido en chismes, eso ya es terrible. No debieron jamás de haberse metido ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces, si a esos niveles están empezando ya las patadas, cuando se supone que no tiene ni un año que ya hay un nuevo presidente, pues imagínense cuando se vayan enrareciendo esto, más acercándose a las intermedias. Esto se está complicando. Además, todo eso se está moviendo mucho porque ya viene en noviembre lo de la parte de Morena, que viene su reelección. Entonces, ha habido unos movimientos terribles internamente. Pero eso es un problema. La cuestión del país, donde todos los ciudadanos simplemente salir a la calle en cualquier medio que nos transportemos, nos están afectando ese tipo de problemáticas entre políticos. Claro. Porque ya nadie está seguro en ningún medio, ni en el vehículo, ni caminando. Ha aumentado. Hoy y todos los días salen los índices de los delitos, todos están aumentando y aumentando, porque precisamente todo lo que veíamos en el norte hace unos años nos fue llegando hasta que lo dijimos, bueno, ya llegó al Estado de México, y dijimos, qué bárbaro, pero todavía no llega. Ya los tenemos metidos en todas las alcaldías. A ver, en las dos, la delincuencia organizada. Y muchos son extranjeros. Es un punto muy interesante los extranjeros. Sí, ese es el otro problema. Pero los dos, en el sexenio de López Obrador y de el señor Ebrard, bajó mucho. Sí. Mucho. Sí, ¿Por qué? Los índices. ¿Qué diferencia hubo entre los que son casi los mismos que están ahorita que los que estaban antes? ¿Les cambió la mentalidad o les dejaron un lugar más maltratado? Negociación. ¿Cuál de las dos? Bueno, yo leía, dijo que en este caso también los análisis que se hicieron para determinar precisamente esos índices no atendieron a todos los factores que podían incidir, ¿no? Digo, esto no lo sabemos, finalmente nosotros no hicimos esas encuestas ni esas mediciones. Yo creo, sinceramente... Perdón, pero se sentía. Yo platicaba con algunas gentes, un día cuando iniciamos el canal precisamente andamos buscando patrocinadas. Claro. Entonces, una gente que trabajaba aquí nos llevó a un lugar que está allá en, ¿cómo se llaman? Insurgentes, que yo no sabía qué era. Cuando llegué, pues había unos tubos, no sé para qué eran. Pues, haber sido el metro. Yo creo, pero no se movía. Bueno, sí se movía. Pero llegué y el señor quería hacer algunas cosas de carreras de caballos, de coches, y estábamos viendo a ver si se hacía. Y lo que me dijo algo muy chistoso, que en esos tiempos venía mucha gente de Cuernavaca y del estado de Morelos aquí. Que si había algún problema, en 5 o 7 minutos máximo estaba la policía ahí. Es cierto. Aquí. Y era en la época del licenciado Ebrard. Sí, cómo no. Entonces, ¿por qué tanto cambio? Descuidamos esto, no se respetaron los protocolos, hay una corrupción espantosa. ¿Por qué? Creo yo, salvo su mejor opinión, es que la verdad, si recordamos de la reforma penal constitucional de hace 11 años, se invirtieron miles de millones
en el sistema de impartición de justicia. Básicamente se fue todo a los juzgados locales y federales, del fuero común y federales. Se gastó muchísimo dinero y yo siempre he preguntado, ¿y olvidaron a las procuradurías? ¿Olvidaron a la policía? Es donde inicia todo. La investigación inicial, cuando se detiene a alguien, si es que lo detienen, porque ese es un punto muy importante, solamente se detienen al 10% de las personas que cometen delitos. El 90% está impune. El 10%, ahorita vamos a esa parte, el 10% se detiene en flagrancia y muy raro en caso urgente. El 90% es impune. Y de ese 10%, solo el 10% termina en una sentencia condenatoria. Dicho de otra manera, y para concluir, el 1% del que comete un delito tiene una sentencia condenatoria y está en el reclusorio. ¿No es una serie de cosas que no hemos entendido como ciudadanos que nos toca exigírselas de una manera decente? Vamos a dejar esta pregunta aquí en el aire. Vamos a una pausa comercial. Yo le quisiera y volvemos. De Muchas las gracias. manifestaciones que ha habido. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando. Se está poniendo aquí un poquito caliente. Es que hace mucho calor. Yo quisiera atender a la pregunta que hacía el doctor, el por qué, esa parte de y por qué. No sé si nos pueden ustedes orientar. Bueno, yo en este caso comparto también la opinión del doctor. En este sentido, es evidente que la falta de capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, ciudadana ahora, era realmente indispensable. Si queremos resultados, como lo dice, tenemos que empezar desde abajo. Claro. ¿No? El perfil de ingreso de estos operadores tenía que ser más elevado. Muchos decían, ¿no? Un cambio de un chip. ¿Cuál chip? ¿No? No, en realidad es algo, insisto, ¿no? Cultural. Tienes que saber que si tú vas a estar en esa institución es porque vas a cumplir con un perfil que la propia institución te debe de requerir. O sea, esos son, no sé, por ejemplo, en el caso del estado de Guanajuato, toda su policía de investigación tiene licenciatura. Todos. Bueno, de hecho, excepcionalmente, yo creo que el 80% tiene maestría y el 20% no. Maestría en ciencias forenses, maestría en criminalística, en criminología, y justamente eso ayuda muchísimo a la investigación. Si tú sabes actuar conforme a los protocolos, sabes realizar todo este procesamiento de los indicios, sabes qué le vas a aportar al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público pues va a tener todos esos elementos. Pero lo Cuando peor no es se que los está das, de la patada igual allá la criminalidad en Guanajuato. sí, el problema es eso, ¿no? Finalmente, ahorita yo creo que a nivel nacional vivimos una crisis en la seguridad pública. Los ciudadanos, pues como lo comentaban, tenemos temor de salir a la calle. Cuando anteriormente veías en algún estado a las 8, a las 10 de la noche, ya no puedes salir. ¿Dónde hay toque de queda? Hay en varios lugares, en varios estados de la República, pero creo, y lo más grave, que independientemente de que ya están entrando a dar en varios pueblos, ciudades y todo, es que creo que en la práctica ya lo estamos haciendo todo mundo. Todo mundo ya estamos teniendo o evitamos los viernes de quincena, esa parte del tráfico es peligrosísimo. Ir a un lugar de estos de conveniencia, para no dar nombres, cualquiera de donde vendan refrescos, todo en la noche, es un peligro. Ir a la gasolina en la noche es un peligro, etcétera, etcétera. Andar con un buen reloj, un buen vehículo es un peligro, etcétera, etcétera. Ahora, creo que llega un momento, y esa es una gran preocupación económica, y lo hemos visto reflejado en muchos negocios. Los negocios están empezando a quebrar. Si la gente ya no va a los negocios pequeñitos o medianos, pero una gran realidad es de que si hay un toque de queda generalizado, eso sí, en la ciudad, en todas las ciudades creo que, y además un traslado de personas o de pueblos, de indígenas o de cualquier persona que también pudiera tener dinero como en Nuevo León, que la gente se está empezando a mover a lugares menos peligrosos. Eso es también una gran realidad de lo que estamos viviendo, de cada vez hay grupos de la delincuencia. Todo esto tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero aquí a mí donde me nace la duda es, supongamos que yo capacito mucho a los policías, les doy más mejores condiciones, cursos, todo.
Pero si el sistema mismo no respalda a estos policías por los derechos humanos, que estamos viviendo una fiesta jurídica en los derechos humanos, donde el policía, si actuó con un poco más de mano rígida, dura o algo, al rato termina en el reclusorio. Y sí pasa, y ya sucedió. Totalmente. Entonces ahí es cómo hacemos que el sistema sea un poco más protector a estas personas que tienen que tomar por la fuerza ciertas cosas para poner el orden totalmente. Muy sencillo, políticas públicas. Okay. Si el gobierno actual dice la milicia no se mueve, los pueblos militares están con sus armas y llega el pueblo y les quitan las armas y los pueden, va a terminar esto en tragedia tarde que temprano. Es que es lo que quieren. Y ya está pasando. Y también, pues imagínense servidores públicos que ahora que vayan a la calle como primer muro en contra de gente que sabemos que van a eso, a provocar. Claro. Son gente pagada que vienen a hacer desmanes. Sí, se tienen localizados quiénes son y se sabe quiénes son y que ellos hacen eso. ¿Podremos actuar contra ellos? Por supuesto. Yo creo que así es. Definitivamente, como lo dice Ricardo, ¿no? Políticas públicas que realmente solucionen los conflictos que está atravesando la sociedad. O sea, que no nos cubramos los ojos con eso, ¿no? Esto es... como decía doctor, la ley es muy clara. Claro. Hay controles de detención y tenemos los controles de seguridad pública en el 21 constitucional, un artículo muy pequeño pero muy importante, que se han hecho miles de protocolos y leyes secundarias, pero los tenemos la forma jurídica para actuar. El problema es que si no les dan la línea, pues los pobres policías, pues no pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿se les ha enseñado eso? No. Ese es el problema. ¿O se les ha dado las armas adecuadas? Simplemente, reglamento de tránsito. Se aprenden 2 artículos y con esos 2 artículos ellos quieren a todo mundo detenerlo y hacerles revisiones, que están prohibidas las revisiones a los vehículos, a menos de que haya flagrancia. Si no hay flagrancia... Claro. En Estados Unidos vemos totalmente que llega la policía. Y así sean los cantantes más importantes del mundo, del momento, que ganan millones de dólares, todo, sus Ferrari, sus Lamborghinis. Si le dicen quieto, es quieto. Uno se le ocurrió echarle el coche y lo sacaron del coche, rompieron cristales y todo, y ahí enfrente de cámaras y todo, lo sometieron, lo amordazaron. Y tuvo suerte porque por niveles de contacto en Estados Unidos pueden disparar de inmediato. Y lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿no necesitamos algo así en México? Vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte. Existe, pero no se aplica. Ya me puse más. Existe, pero no se aplica. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Puente de Opinión y pues ya me cortaron la inspiración, digamos. No, yo lo que quería comentar obviamente es que allá sí se hace valer un estado de seguridad, de derecho en Estados Unidos de Norteamérica, porque sí hemos visto muchos videos de todo esto de cómo pueden simeter a cualquier persona. El uso de la fuerza. Pero eso racional. Lo hace aquí un policía y termina siendo el malo. Sí. Siendo el delincuente, por así decirlo, en exceso de autoridad, el mismo policía. Tienes toda la razón del mundo y es correcto tu argumento y lo único que yo añadiría adicional a esto es que nos comentaban allá en estas pláticas que nos daban y estos cursos, en Estados Unidos pretenden que México mejore porque no les conviene tener un país a un lado que tenga tanta inseguridad que tarde que temprano se está desbordando y les está llegando todo eso también en Estados Unidos. Claro. Por eso llegó un momento que Donald Trump, nos guste o no y nos caiga muy sangrón, también dice, oigan, esto que no siga subiendo. Claro. Les estaba llegando muchísimo de las bandas de los Maras Salvatrucha de Salvador y de Guatemala y de México. O sea, casi todos los vendedores, los dealers de los Estados Unidos, son precisamente afroamericanos o latinos. Entonces, también hay que entenderlo que quiénes son los que están vendiendo la droga ahí. Eso es muy grave. Claro. Y en México, bueno, pues es que aquí la verdad el Chapo esté encarcelado y ya tiene una sentencia enorme, sigue siendo el número 1 de la venta de la droga en todo el mundo. Entonces, tenemos, pues nos los hemos ganado a pulso, todo ese tipo de cuestiones. Ahí en Estados Unidos tienen una cuestión que por eso el policía se siente seguro. Tienen a sindicatos y ahí sí los sindicatos defienden al policía. Aunque para bien o para mal, porque cometen muchas arbitrariedades. Sí. Pero los sindicatos son fuertísimos. Bueno.
Y si el dirigente del sindicato no protege al policía, cuando se tiene que renovar, lo remueven. Entonces ahí tienen otra cultura donde sí protegen a los policías, pero también les dan cursos, están bien preparados. Y el uso de la fuerza es normal, es coherente. Y es un orgullo ser policía. Totalmente. Claro. Ya todo el mundo quiere ser policía y están muy bien pagados. Ahora, estamos hablando de aplicación de leyes, bueno, formación de leyes o hacer leyes con formación de personas que las apliquen de manera adecuada. A nivel medio, por ejemplo, de la policía. Hasta arriba, obviamente, buscar los perfiles adecuados. Correcto. Porque de repente los perfiles que se buscan son perfiles administrativos, que está bien. Yo creo que es importante que se meta un perfil administrativo para administrar, que es bueno, maravilloso. Porque eso es el que va a hacer la distribución de los dineros. Pero el director de las acciones, yo creo que es la parte importante. En la parte media, que son, yo creo que la parte operativa real de la policía. Sí, claro. ¿Quién debe de estar? ¿Policías de carrera? ¿Abogados? ¿Quién? Bueno, maestra, por favor. Yo creo que policías, ¿no? Finalmente podemos tener una licenciatura en Derecho, podemos conocer la ley, pero finalmente el campo de acción está ya en el ejercicio de esa función. Yo sí consideraría aquí definitivamente que se debe, bueno, de hecho ya existen, ¿no? Licenciaturas precisamente ya en torno a estas cuestiones, entonces yo creo que sí se necesitan ese tipo de perfiles. Capacitación, me queda claro, ya a otros grados, ¿no? Ya no solamente a una licenciatura, como les comentaba, maestrías, doctorados, y sobre todo que la propia institución tenga ese compromiso con los que forman parte de ella, de que puedan tener un servicio de carrera. O sea, que realmente puedas aspirar a algo más. ¿De qué te sirve empezar de posiblemente policía, de como dice el doctor Amezcua, de primer respondiente, si finalmente nunca vas a acceder a otro cargo? ¿Con qué vas a sustentar todo lo que necesitas respecto a tus costos de familia, salud, etcétera, ¿no? Una buena condición de vida. Pero aquí parecería que estamos en una política en la que se favorece bajar el nivel de vida de todos a aumentarlo. Y eso es grave. A ver, voy a poner a mi cuate, que era mi amigo de la infancia, como jefe de la policía de la Ciudad de México. Eso no pasa en México. No. Bueno, eso no pasa. Este señor tenía una casa mexicana. muy bonita en, ¿cómo se llama? En un Partenón, bien bonito. Ese es en Ixtapa, sí. Pero el bueno, y él dice que es general. ¿Hasta dónde es perjudicial para nosotros que como sociedad permitamos esos actos? Pues la verdad, obviamente todo esto redunda tarde que temprano. Si bien es cierto que en un estado de cosas uno, que es que la policía no está bien pagada, no se siente protegida por el propio gobierno, por sus instituciones, por sus jefes, los tienen, pues por ahí dicen en algunas partes que les piden hasta cuota. Sí. Y pues seguramente que sí. Seguramente no en todos lados, tenemos policías extraordinarios que dan la vida. Y ese es el problema, lo primero que yo digo es eso, que no lo estamos apoyando. Pero si resulta esto que para que les den una bicicleta, para que les den un chaleco, para que les den una patrulla, para que tengan una mejor situación, pues desgraciadamente hay muchas cadenas de corrupción en todos los niveles. Entonces, por eso necesitamos gente práctica, que sí hayan realizado cursos y que estén subiendo por su buen comportamiento, por las detenciones que tengan, porque no tengan reportes, porque no tengan en visitaduría o contralorías internas, que está aquí a una cuadra de la Secretaría bueno, tenemos muchos órganos de control y el sistema anticorrupción, que no ha servido para mucho en esos sentidos. Eso que es lo que yo voy a preguntar, nada más. Claro. Que yo no soy abogado, no sé el nombre, yo decir, una fiscalización férrea de todos los niveles no serviría también. Por ejemplo, debe de haber lo que dijeron ahorita, ¿cómo se llama? El famoso sistema nacional y el local anticorrupción. Exactamente, pero que se aplicara bien. Sí, claro. O sea, que si es un policía corrupto, lo metan, pero también si es un agente del Ministerio Público también, y si es el juez también. Tenemos un dos graves problemas. Creo que ya sé que he hablado de puros problemas. Pero bueno, tenemos dos graves problemas. Uno, y eso es uno de los grandes problemas de toda la gente que se detiene. Lo vemos todos los días en la alcaldía Benito Juárez y en todas las detenciones en flagrancia, en sus modalidades de flagrancia en el momento, flagrancia en persecución, flagrancia por videovigilancia, flagrancia por señalamiento. Son las formas del Código Nacional y la jurisprudencia que ha interpretado esto. Bueno, se detiene a alguien. Llega Juan Pérez a la agencia del Ministerio Público, lo presenta el policía
y dice, soy José José. ¿Y cómo se le obliga por parte del Ministerio Público cuando llega con el juez de control para ver la legalidad de la detención, que es control de derechos humanos, saber quién es? Y no se le puede obligar a dar su nombre, pues es un derecho humano, que para mí eso no es un derecho humano. ¿Hasta dónde entonces mienten en su nombre, y entonces no sabemos quién es, que qué tal si tiene 8 órdenes de aprehensión. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? La estrategia que están haciendo, y ya tenemos que tener una reforma hace mucho tiempo, donde que llega, si quiere salir de la agencia del Ministerio Público o quiere un medio reparatorio, o quiere un adversarial, o quiere una suspensión de proceso, la forma de salir del reclusorio o seguir el proceso, parte de las pruebas sería saber fehacientemente que Juan Pérez es Juan Pérez, claro. Porque si no, luego muchas veces lo sueltan y tenía órdenes de aprehensión o tenía antecedentes penales para aplicar una ley por reincidencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que luego los propios policías nos dicen, bueno, es que ese que ya lo agarraron 6 veces en este mes. Y todo el mundo lo hemos escuchado a la puerta giratoria, donde llegan y a la semana salen porque mienten en su nombre. Pues, ¿cómo no hacemos una reforma de que tengan que obligarlo su nombre? Una persona que mataron hace poco que estaba acusada de secuestro o algo y se dieron cuenta que andaba en la calle porque lo mataron. Sí. Entonces, ¿quién denuncia si sé que va a salir a la semana? Exactamente. Y ahorita me regresé a la mente, perdón, un segundo problema, aparte de que no tenemos un sistema real, ya está la famosa ley que se llama la ley del registro, acaban de inventar ya la ley nacional de registro de detenidos, nada más que el transitorio lo pusieron que va a funcionar de medio año, las primeras, el registro, luego otro medio año para las primeras anotaciones, bueno, de aquí a 1 año y medio ya a ver si estamos 10 años, vivos, a ver si ya... eso lo debieron haber hecho hace años, era lo más elemental, el que detenemos a ver quién es, bueno, así y tenemos el otro problema. Exacto. Pérez, y lo que estamos hablando de la anticorrupción, ¿no? El sistema local anticorrupción, no hay en el sistema el registro bien de los policías. Me explico. Sancionan a Juan Pérez y le ponen una resolución de inhabilitación por una falta grave o no grave de 3 años. ¿Qué hace? Se pasa al Estado de México, se va a Morelos, se va a otro lado y como no hay un registro, ya no es nacional. Puede tener hasta una pena grave por haber incumplido todas las leyes habidas y por haber, pero se pasa de otro estado o se pasa de lo local a lo federal, etcétera, etcétera. O sea, no hay un buen registro de los policías, que también hoy lo que dicen es que ahora querían hacer un registro del ADN de los policías. Pero bueno, sería más certero esa parte, más tardado y más costoso. Pero es más costoso, pero igual, ¿por qué no lo hacen? Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores y que en un momento dado me da oportunidad de robar. Y máxime cuando desgraciadamente la práctica nos dice que en el 70% de muchos de los delitos de alto impacto, que hoy son delincuencia organizada, pues están involucrados un policía o un ex policía. Eso es lo peor. O hay veces no hay registros de huellas, de ADN, de o los jefes de faciales. Secuestros los detienen porque son los jefes de la banda de secuestradores. Tiro por viaje, lo vemos todos los días que el jefe de no se queda. Vamos aquí a una pausa porque ya la producción me está marcando que por favor, ¿no? Ya vayamos a esto. Sí, claro. Vamos a unos anuncios, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí de regreso en este último bloque de Puente de Opinión. Se me ha ido muy rápido realmente a mí este programa. Yo sí les pediría una última conclusión a cada uno de ustedes, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para despedirnos como tal. Primero las damas. Perdón, yo nada más una pregunta, sí es pregunta, porque a mí me pareció muy importante lo que dijo el doctor. No hay una coordinación nacional entre gobiernos por política, por corrupción o por ineficiencia. Pues yo creo que por las tres. El artículo 21 constitucional dice que precisamente, y lo leo en un minuto, y vean, es muy claro, por eso la Constitución, que además estos artículos vienen de algunas de nuestras constituciones anteriores, la 1812, 1457, muchas ya vienen en ese entonces no hay que darle tanto, ¿no? Dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, y actuarán bajo la conducción de Pero además, esto debe ser en los 3 niveles, federal,
local y municipal. Todos son corresponsables. No se vale que en lo federal le echen la culpa a lo local o lo municipal o al revés. Hoy todos son corresponsables y la seguridad pública son de las policías y de los ministerios públicos para la investigación y la persecución de los delitos. Pero no hay y esa la acción coordinación penal. Ahora, no por ejemplo, existe. y ahí Sí. voy a Ahí meterme. En Por ejemplo, platiquitas, desayunos aquí y quedan de acuerdo y en la práctica se pelean todos los policías del Exactamente. Estado de México y del DF. Esa es Exactamente. la Aquí, realidad en por la práctica. ejemplo, hay diferentes alcaldías. Unas son del PAN, otras son de Moreno, otras son del PRI, otras son de Movimiento Ciudadano. Uno del PRD, Coyoacán, Benito Juárez, Bueno, del PAN y de ahí en fuera todas de Moreno. Todas de pero Morena. nadie coopera con nadie. No, se ven como enemigos políticos y quizás lo son pero en las elecciones, pero en la parte de la seguridad, pues todos estamos Pero no involucrados, cooperan, pero todos no somos cooperan. sujetos Y si yo me brinco de una alcaldía a otra, pues ya me salvé. Ya no pueden detener. Pues sí se puede, en realidad sí, en persecución y en flagrancia, hasta del DF pueden pasar al Estado de México y viceversa, pero en muchas ocasiones en realidad es que es muy complicado. Ejemplo, inicia un robo en los autobuses de la UNAM, a la altura de Insurgentes, y en el transcurso van robando, en varias alcaldías van transcurriendo, y finalmente llegan hasta el Estado de México, los últimos, ¿dónde lo van a llevar? ¿Donde inició el delito? ¿En medio donde se fue realizando? ¿O donde terminaron y los detuvieron? Y entonces viene, y además, lo peor del caso es que los del Estado de México dicen, no, que los hagan los del DF, ahí inició, y los otros no, sí, pero ahí terminaron. Y es que dicen, no, y bendito continuo y continuado y no sé qué, y nadie quiere levantar la denuncia. Eso le pasa a todos los ciudadanos, donde llegamos a una agencia del Ministerio Público y dicen, no, aquí no es, esa es la otra agencia y la otra también nos rebota. Y entonces estamos viendo a ver quién nos hace el gran favor de levantar la carpeta de investigación. Exactamente. Y estamos ahí, estamos 8 horas esperando a ver si nos hacen el favor. ¿Qué hacer para Llegamos a un juzgado y en el juzgado también ni nos pelan ni nos quieren prestar las carpetas como víctimas, ya no como abogados. No, sí se los prestan, pero a los otros. Sí, claro. Perdón. Claro. No, perdón. Sí, ahí claro, a los malos, definitivamente. porque esos sí llevan. Ese sí es su su Se la derecho, saben de ¿no? todas, Todos los todas. derechos humanos. No quieren Simplemente- violar los derechos Simplemente humanos. se apegan a su derecho, ¿Qué no hacer? digo nada, ¿Qué me hacer? reservo ¿Qué y hacer no doy mi nombre. para mejorar eso? Yo creo que información, necesitamos Coordinación entre informarnos. gobiernos Totalmente. federales, Claro. estatales, locales. Municipales. Totalmente, aplicar la ley, que existan órganos de control fuertes que estén viendo que cada una de las autoridades, sea quien sea del partido que sea y de cualquier nivel, pues aplique la ley. Y que haya una que les- coordinación, pero entre policía. entre policías y además mucha investigación de inteligencia. Pues, Segunda, si con la reforma penal constitucional salieron más de 10,000 personas del reclusorio por el Está transitorio quinto, si Ujú. sacamos a 10,000 personas, que el 80% de los que llegan al reclusorio son por robos en todas sus modalidades, casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, y de, robo, y de todos los robos. reincidencia. Además, Reincidentes de robo y los soltamos. ¿Qué creíamos que esa gente está dedicando ahorita? ¿Hay alguien que los está supervisando? exactamente. Pues Sí. están volviendo a No, robar. momento, sí. Por supuesto que hay alguien supervisándolos. Seguramente. Y ya sabemos quiénes son. Pero bueno, Para concluir. exactamente. Ahora sí. Conclusión, ahora sí. Perdón. Bueno, yo apuesto realmente a que debe de haber continuidad, ¿no? Finalmente esto es, como dicen, quitarnos la camiseta de algún partido político y trabajar conjuntamente. Esto sería lo indispensable para que podamos obtener un resultado. No cegarnos a la idea de que sí puede existir un cambio, sino con las condiciones necesarias que debe el Estado finalmente de proporcionar, tomar esas herramientas, utilizarlas y aplicarlas en favor de todos los ciudadanos. Claro. Yo apuesto por eso. Educación. Educación en los policías, en el Ministerio Público. Hay agencias del Ministerio Público que no tienen ni papel ni computadoras. Bueno, todos hemos ido a un Ministerio Público. Claro. No tiene nada. Entonces, como queremos que trabajen también. Falta mucho personal. En casi todas las partes del mundo donde tienen un desarrollo mayor en la impartición de justicia, normalmente hay mucho más ministerios públicos y jueces de los que tenemos. Pero bueno, lo que necesitamos es invertir más tiempo, dinero y esfuerzo a nuestras policías de investigación, que se vuelvan verdaderos detectives, que hoy lo veía en un periódico, no digo qué periódico, pero bueno, hoy salía precisamente que, y la propia procuradora hoy estaba mencionando, dentro de la declaración que fue una comparecencia ayer en el Congreso local, donde estaban diciendo que los que se investigan solamente son el 12%. ¿Por qué investigamos nada más de la gente que se detiene por investigación cuando no se detuvo en flagrancia? Es el 12%. Es verdaderamente ridículo. Pero a ver, ¿cuánta gente de investigación, con cursos, con conocimientos y derechos humanos, sin violar derechos humanos, tenemos?
Entonces, necesitamos mucho más personal, más gente, incentivos. Mejores pagos. En casi otras partes del mundo, perdón que lo repite, pero eso es lo que estamos haciendo un comparativo. Un ministerio público toma clases en el mismo lugar que los jueces y ganan lo mismo. Aquí ganan 3 veces más un juez de control o de juicio oral o de enjuiciamiento que un ministerio público. Está muy mal visto por el foro jurídico de los ministerios públicos. Nadie quiere ser ministerio público. Entonces también de ahí partimos. Nadie quiere ser policía, nadie quiere ser ministerio público, nadie quiere ser policía de investigación, los exjudiciales. Todos quieren ser juez. Su toga y estar ahí inicia con el ministerio público. Ese es el problema, que ya con lo que le llega a ellos es nada más lo que dejaron que llegara. Claro. Ese es el problema. Bien, entonces, tenemos muchos problemas. Hay que ir avanzando, hay que invertir el tiempo y dinero, educación, deporte a los policías. Son muchísimas cosas que hay que ir preparando. Es interesante. Se puede, el estado de salud de la policía es pésimo. 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 ¿Qué es lo que comen? Llegan sin desayunar. Como nuestros alumnos de diabéticos, obesidad, hipertensos, con problemas psiquiátricos bastante severos. Totalmente. Muchos problemas familiares. Sí, pero bueno. Un último comentario ya. No, ya. Creo que ya acabamos. Pues, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Se va a enojar. ¿Para qué anda toreándolo? Para ver cómo se pone, ¿no? No, lamentablemente se nos agotó el tiempo del programa, no el tema, porque el tema da para mucho más, pero bueno, lamentablemente nos ganó, ¿no? Si ustedes quieren conocer un poquito más de Puente de Opinión, todos los temas que hemos platicado a lo largo ya de algún tiempo, las transmisiones, sígalas, suscríbase a los canales de YouTube, a las redes sociales, de verdad, nos encuentra en puentedeopinion@gmail.com. Es un correo electrónico donde nosotros podemos contestarles todas esas inquietudes que ustedes tengan y que las recopilemos esas inquietudes y las contestemos en unión a la gente que nos acompaña el día de hoy como peritos en la materia. También nos encuentra en Facebook como Puente de Opinión, en Twitter como Opinión Puente, y de verdad déjenos todos sus comentarios, son valiosos para mejorar este programa, para que lo nutran, para que crezca más, y siempre va a ser en atención a todos ustedes para que sea un mejor programa, ¿no? Como tal. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a los invitados que nos acompañaron. Un honor, como siempre, compartir aquí la mesa con el doctor Abel Cruz. Gracias. Y bueno, pues le agradezco mucho a la producción por hacer posible este programa, y nos vemos y no se pierdan un programa más de Puente de Opinión. Síganos, insisto, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.